Ahora con Omniel Ramírez. Recuerden conectarse a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Tenemos muchísimas personas comentando, pero voy a pedirles un permiso para conversar brevemente hoy con nuestro querido invitado, que ha venido desde muy lejos, pero a la vez es loco con el Caribe. Estoy hablando de Javier Cabrera Padrón, es asesor político, periodista sobre todo, que es la parte que más me gusta, y es un hombre muy conectado a lo que significa construir desde cero la armadura, el armazón para un candidato. Javier, bienvenido. No, pues un placer estar acá con ustedes, un placer venir a acompañarlos, un placer estar en este país. Siempre he dicho que este país tiene las tres cosas que más le gustan a un colombiano: ron, merengue y mar. Es espectacular estar acá y un placer conocerlos, poder disfrutar de este clima, de la gente, del dominicano y tratar de aportar un grano de arena. Ahora que me presentabas, te agradezco cuando dices, los presento como un experto. Yo pienso que el experto es porque tiene experiencia, pero tenemos que tratar de construir desde la humildad lo que deben ser los nuevos consultores. Y los nuevos consultores no pueden vanagloriarse de lo que logran, sino con humildad, vanagloriarse de lo que pueden aprender para aportar. Hoy en día hay un grupo de consultores que termina siendo más egocentristas que el mismo político. Sí. Sí, yo siempre digo en una campaña, cuando yo llego a asesorar una campaña, yo no existo. Existe el candidato, la figura es el candidato. Nosotros simplemente estamos para aprender. Aquí hay uno casualmente, coño, de tu compatriota tuyo, que ese hombre brilla más que el propio asesorado. Espérate. Una pregunta, Javier. ¿Cómo se construye una propuesta política que sea adecuada? O sea, el marketing político construye a cualquiera, coge a cualquiera que no tiene nada en la mente y lo pone ahí y lo hace un presidente, un senador, un diputado. ¿O qué elementos tiene que tener una persona para convertirse en una buena propuesta? Lo primero que toca tener en cuenta es que la política está completamente desconectada. El político se desconectó de la ciudadanía. El político dice una cosa, la ciudadanía piensa otra cosa y espera otra cosa del político. Y eso no está pasando solamente en un país, sino en varios países de América Latina. Y nos estamos encontrando primero que todo con eso. Entonces, ¿cómo construirlo? Lo primero es entender que el líder no nace sino se hace. Y toca construir liderazgo. ¿Qué es construir liderazgo? Entender que no solamente las competencias blandas, me refiero a soy abogado, especialista, 3 maestrías y con eso ya quiero ser político. No, el líder tiene que tener competencias blandas. ¿Cómo se comunica? ¿Escucha o no escucha? ¿Genera empatía o es una simpatía ridícula? ¿En realidad se interesa por los problemas de la gente o no? Sale una encuesta y dice que voy abajo y entonces el problema es de la encuestadora, no es problema de cómo yo gobierno. Sí me sigues. Es tratar de conectar nuevamente, y ese es el nuevo marketing en la política, al ser humano que es el político con lo que el ciudadano está esperando de él. Yo creo que hoy en día los ciudadanos quieren más ser humano que político, más persona que político, porque se ha cansado del político tradicional. Recuerda hace muchos años, por lo menos en Colombia, en Ecuador, en México, sí, uno se encontraba con un senador y sentía un orgullo y quería que lo saludara y levantaba pecho porque llegó el senador. Hoy en día llega el político y el ciudadano de a pie le da la espalda porque no quiere que lo vean con él, porque se ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad, se ha perdido la legitimidad. Ojo con esto. Y el proceso, y lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros que estamos trabajando en marketing político, en consultoría política, es recuperar la esencia de ese político para que pueda proyectar algo más con sinceridad, valores y principios. Yo digo que es más difícil violar principios y valores cuando hablas desde eso, que cuando te montan un eslogan que no tiene nada que ver con lo que tú piensas y desde ahí construyes campaña y ganas así. Una pregunta, Javier. Yo creo que en la República Dominicana una de las figuras que más se ha discutido es la figura del debate político. Todos los políticos cuando están en la oposición dicen que quieren ir a un debate y desde que se montan en la ñoña nadie quiere ir al jodido debate. Yo decía recientemente que vi en Bogotá las discusiones, los debates que se dieron para la alcaldía de Bogotá y eso daba gusto escuchar esas conversaciones. No eran ni siquiera conversaciones aburridas porque los candidatos tenían que tener la capacidad de sintetizar sus ideas, pero que la gente las entendiera. Tú que has venido con mucha frecuencia a la República Dominicana, ¿es importante el debate aquí? Es importante el debate ideológico, no el debate de insultos e injurias. Y ojo, pasa no solo en República Dominicana,
sino en toda la sociedad y en nuestros países, que los debates se están convirtiendo de injuria, de calumnia, el fake news, el yo te invento, te señalo y te acuso. No, acá toca comenzar a estructurar un poco más los debates. Y también nosotros que somos periodistas a veces nos prestamos a que no haya debate. Entonces, hacemos el formato y el formato se convierte en una conversación de amigos en el que evitemos que el uno le diga las verdades al otro y evitemos mostrar lo que en realidad está pasando por debajo de la mesa. Yo creo que hay una responsabilidad tanto de la sociedad civil, de nosotros como periodistas, y del político de prepararse más para el debate. Tuviste el debate de la alcaldía de Bogotá, pero si vas a muchas provincias en Colombia, te encuentras con debates simples, debates en los que no había estructura, en los que ni siquiera se sientan a prepararse. Mira, yo critico mucho al político que cree que se las sabe todas. Es que me las sé todas, yo no tengo que prepararme. Tienen que prepararse. Yo vi tienen que capacitarse. El joven que llevaba el que era alcalde de Medellín, Upegui se llamaba, un joven que no tenía nada, y yo cuando él iba a los debates, él lo que hacía era atacar al que ganó la alcaldía, que se llama Fico. Y yo veo que eso se parece mucho aquí, que los que no tienen nada quieren atacar con insultos a los que tienen algo en la bola. Yo te pregunto a ti, dentro de este marco, ¿cómo cambiar la cultura en la República Dominicana, y estoy hablando desde aquí, de los políticos que son simplistas a un político mucho más profundo? ¿Cómo hacer que el electorado haga ese cambio? Si yo tengo una hoja de vida y te la presento acá para poder trabajar con ustedes, y llego siendo mensajero y hago un buen trabajo, muy seguramente me van a ascender. Sí, claro. Y si me ascienden y hago un buen trabajo, me van a seguir ascendiendo. El político debe entender que eso pasa con la política. Si a mí me nombran regidor, tengo que hacer un buen trabajo para que después me nombren alcalde. Y si me nombran alcalde, tengo que hacer un buen trabajo para seguir creciendo en la política. El problema es que el clientelismo les ha hecho creer que puedo hacer un mal trabajo, puedo equivocarme en lo que hago, que a final de cuentas me van a elegir. Pero si tomamos en cuenta, Javier, ahí nos estamos equivocando. Si tomamos en cuenta que la gente en casi todo el mundo se ha cansado de esos políticos que vienen con palabrejas, discursos y cosas, que quieren políticos prácticos, hay una contradicción, o sea... ¿Qué queremos? Políticos sinceros. Sinceros. Con un lenguaje transparente. Yo pongo un ejemplo que es de Yago de Marta. Yo les pregunto a ustedes acá, ¿cuánto es 24 por 36? Dime. No. Tampoco lo sé. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Pero entonces al político le dicen, por favor, salga con un discurso emotivo, haga que la gente llore, conéctese, pero enredados, le hablan en 24 por 36 y no en 2 por 2. El discurso debe ser racional. Cuando el discurso es racional, debe ser claro, simple, coherente y sencillo. Pero para eso toca formarse. Es que yo no puedo pretender, mira, a mí a veces me toca parar candidatos que estoy asesorando y digo, por favor, no vaya a la entrevista a improvisar. ¿Cuántos no han entrevistado a ustedes que llegan a improvisar, que no se han preparado, que no se capacitan, porque piensan que yo me las sé todas? Ese tema del ego, de la soberbia, el político tiene que comenzar a bajarlo. Y entender que llegó el momento de capacitarnos, de prepararnos para construir un liderazgo inspirador. Cuando yo hablo de Pepe Mojica, independiente a quien le guste o no le guste, la mayoría de la gente dice, me encanta lo que ese señor plantea, porque inspira en lo que dice, porque inspira lo que plantea. Necesitamos más líderes inspiradores. Y no es un tema de República Dominicana, de Ecuador, no, es de América Latina. Mira lo que está pasando con Milei en Argentina. Es increíble. Arrancó con un discurso inspirado. Y ojo con esto, para mí, estratégicamente, no puedo vaticinar que vaya a perder, pero para mí, estratégicamente, lo que acaba de pasar con la Patricia Bullrich es un error. Porque él estuvo atacando la casta política. Cuando ve que Massa gana en primera vuelta, ¿qué hace él? Se une con la Bullrich, que era con la que estaba peleando. Dios, ¿qué está demostrando? Incoherencia. Y ojo, que la gente, mucha gente puede no ser culta, pero no es tonta. Y se da cuenta que detrás de eso hay negocios. Eso le puede estar costando la campaña a Milei, no ser coherente y no manejar con estrategia esta segunda etapa de su campaña. Pero le pudiera costar a ella porque él lo que ha hecho es recibir el apoyo. O sea, ya él es el candidato y no sé si tú lo ves como lógica simple. El hecho de que si el candidato voy a ser yo, presento buenos credenciales y todos, aunque no piensen como yo, me quieren apoyar, ¿eso no es lógico en política? ¿Yo qué haría en ese caso? Patricia, ¿me quieres apoyar? Ok, declárate independiente, no me vengas a apoyar porque yo dije que no iba a estar contigo nunca, tú eres de la casta. Y tu gente cree en mí, pues votará por mí. Pero no me vengas a decir que ahora me vas a abrazar y me haces el abrazo del oso para yo tener que justificar que todo el tiempo te ataqué porque eras parte de la casta. ¿Qué faltó? Estrategia.
estrategia y tratar de mantener un discurso que sea coherente. El discurso tiene que ser coherente todo el tiempo, congruente. Tú acabas de decir una cosa que es cierta en medio de lo que estabas explicando. Hoy la gente cree más en lo que ve y en lo que no ve que en lo que te digo. El tema de te digo y te creo por lo que me dices, eso se está acabando, porque estos aparatos nos exponen. Digo que estamos en el momento más difícil de la comunicación política, ustedes que son comunicadores expertos. Hace 150 años, si venía alguien a un municipio, a un pueblo, a dar un discurso, ¿qué hacía el pueblo? Pues, o estoy con mi familia, me voy a escuchar al político, me voy a escuchar al político, y mientras que el político echaba el discurso, ¿yo qué tenía que hacer? Escucharlo, porque no tenía nada más que hacer. Sí. Pero ahora, mientras que el político me habla, tengo Facebook, tengo Instagram, y el político me dice, siempre he sido transparente, y ahora acá, fenómeno de corrupción, y volteo a mirar al señor que me está hablando. Uy. Sí. Entonces, tenemos que comenzar a generar un liderazgo, que pueda ser coherente con mis acciones para justificar la respuesta del electorado. El éxito de Galán no es otro diferente a eso. Si tú viste el debate de Galán fue un debate con argumentos y basado en hechos y acciones. Y por eso es que Galán llegó. Entonces, yo creo que se puede construir una política diferente. Te hablaba de un ejemplo ahora. Yo vengo a asesorar a Rodrigo Lara Sánchez, que fue el vicepresidente de FICO, que perdió. ¿Sabes cuál fue la campaña de la gobernación? Ahora se lanzó hace 3 meses. Se equivocó porque se demoró en lanzarse. Pero su campaña es, crean en mi hoja de vida, crean en lo que yo he hecho, yo soy honesto, soy transparente, no doy un peso, no pago un voto, no pago transporte. Una campaña honesta, pulcra, 160,000 votos, le faltaron 20,000 para ganarle a aquel que tenía el clientelismo. Entonces se puede hacer una política distinta. Lo que pasa es que necesitamos dirigentes que comprendan que esa política diferente tiene que ir en relación con la coherencia de mis acciones. Y eso no nace en un momento a otro. Toca construirlo. ¿Qué es más importante para ganar, Javier? ¿El dinero, la imagen, la publicidad o la suerte? Es todo. En realidad es todo. Decir, mira, un político con plata no asegura que gana, pero un político sin plata muy seguramente puede perder. Un político con mala imagen no asegura que gane, pero si tiene buena imagen muy seguramente va a ganar. Cada elemento es importante, la publicidad es importante y la suerte, por qué no decir más, claro que es determinante, pero son elementos que tienen que confluir en torno a un ser humano coherente. Mira, hoy me decía un amigo, Javier, a veces lo escucho y me está hablando muy como coach. No le estoy hablando como coach. Le estoy hablando como alguien que está yendo a la política descuadernándose porque se nos olvidó ser líderes. Se nos olvidó ser líderes cuando hacemos la política. Se nos olvidó que el liderazgo se aprende. Oye, ¿por qué no tratan de construir inteligencia emocional? La inteligencia emocional se desarrolla. El coeficiente intelectual es 1, pero la inteligencia emocional se va desarrollando. Y Daniel Goleman lo explicaba muy claro. Hoy en día son más exitosos quienes tienen inteligencia emocional que quienes se han preparado demasiado. No basta con prepararse mucho, toca tener inteligencia emocional. Ahora te pregunto, ¿cuántos políticos se sientan a desarrollar su inteligencia emocional? Muy poco. Me gustaría, Javier, volver al símil de Argentina. Por ejemplo, aquí, República Dominicana. El presidente Luis Abinader ganó el 5 de julio del 2020, renunciando a todo lo anterior. Y el pueblo se casó con él. Obtuvo algo más del 52% de los votos. Recientemente está obteniendo el apoyo de una gran cantidad de partidos que eran aliados a la política de la que él renunció, contra la que él peleó, a la que él denunció en las urnas y el pueblo le ganó. ¿Tú sientes que echando ese vino viejo en su odre nuevo, él puede afectarse electoralmente? Yo creo, mira, lo primero, y he evitado en las entrevistas que he dado en República Dominicana hablar de la política local, porque no quiero sonar partidista ni de un lado para otro, y te lo digo por el respeto que siento por esta tierra. Es como si un consultor llegara a opinar de la política local en Colombia, entonces evito hablar de eso. Claro. Que he creído que sí tenemos que tratar de construir un nuevo liderazgo en República Dominicana, que nuestra misión, desde lo que hemos aprendido, es enseñar y construir a esta gente nueva que está comenzando a hacer política, para que no cometan los mismos errores. Y ojo, hacer un llamado de atención a los políticos tradicionales. ¿Es que tú crees que van a estar toda la vida haciendo esto? No, esto se está moviendo. Y hay una política, la política tradicional está en vía de extinción y tenemos que entender que tenemos que adecuarnos, educarnos para tener éxito electoral. ¿Qué credibilidad tú le das a las encuestas en el escenario político? Para mí hay 2 clases de encuestas. ¿Cuáles son? Una, la que hacen para tratar de mover la opinión, ¿sí? Y la hago tratando de manejar esa opinión.
que pueden ser acertadas y puede manejar opinión. Otra, la que yo requiero en mi campaña política como una encuesta real que me debe servir para tener un diagnóstico real de cuál es mi situación. En las dos puedo terminar creyendo. Lo que pasa es que la encuesta final de tema, si se ha hecho de forma técnica, te va a dar una lectura del momento, no una lectura del día electoral. Por eso es que en muchos países prohíben las encuestas en el día electoral, porque ahí sí se puede comenzar a manejar la opinión. Mira, te doy un ejemplo, volviendo a Colombia. O más, el ejemplo de Ecuador. Dime quién pensó que Noboa iba a ser presidente. Nadie. Nadie. Pero la encuesta en su momento no lo mostraba como presidente, pasa a primera vuelta, comienza a mostrarse como una figura nueva, renovadora, joven, con un discurso claro, sincero, ¡pum!, se disparó. Presidente de Ecuador. Mira lo que pasó en Colombia. En Colombia está Rodolfo Hernández, Fico y está Petro. Sale una encuesta que, estando Fico en ese momento por encima de Rodolfo Hernández, pero la encuesta decía, en segunda vuelta, el único que le puede ganar a Petro es Rodolfo Hernández, no es Fico. ¿Qué pasó? La gente se movió toda para donde Rodolfo Hernández, un voto, entre comillas, útil, Wow. y terminó ganando Petro. Y Fico terminó rezagado. Las encuestas tienen una incidencia. Y si son técnicamente bien hechas, toca creerle las encuestas. Aún más, cuando un candidato mío le sale una encuesta en contra y me dice, es que esa encuesta, no, escúchala, es que nos vuelve a pasar. La gente piensa esto de mí. Hablemos de corrupción. La gente piensa que mi gobierno es corrupto. No, esos son cuentos que se han inventado. No, hable con la gente. Porque si la gente lo está diciendo es por algo, la gente lo puede estar pensando. Y lo que tenemos que hacer como estrategas es cambiar acciones para cambiar resultado. No es cambiar apariencia para cambiar resultado, que ahí es donde nos seguimos equivocando. Toca encontrar la causa. Pongo mucho este ejemplo, que es un ejemplo de un consultor amigo de Luis Duque en Colombia. ¿Tú viste la película de William Wallace? Sí. Corazón valiente. Entonces todo el mundo dice, no, es que William Wallace quería rescatar del yugo inglés a los escoceses. Carreta, eso no es cierto. A William Wallace le mataron a su papá, le violaron su esposa, le mataron su esposa, y él salió a buscar vengarse de los ingleses, y su causa era la venganza. De ahí surge otra cosa. Ahora, ¿cuál es la causa de nuestros políticos hoy en día? Eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar para que tenga un sentido el quehacer de la política con la causa que están buscando y se identifique, ojo, no con el metro cuadrado de la gente, sino con el centímetro cercano de la gente. Mientras que sale un político y te está hablando de macroeconomía y está peleando con el otro partido político porque tú me apoyas, porque tú dijiste, hay una señora en la casa lavando la ropa pensando cómo le da de comer a su hijo el otro día. Claro. Y no le están hablando a ella. No conecta con eso. No está conectando con el metro cuadrado de la ¿Cómo construir una propuesta política, una propuesta que sea creíble cuando la gente hoy día ha dejado de creer en los políticos? Es una parte complicada. Yo creo que para construir una propuesta política creíble tiene que tener identidad con el político y el político debe ser creíble. Mira, ¿yo qué debo hacer como político? Primero, buscar que me conozcan. Para que me conozcan, ¿qué necesito? Despertar interés. Cuando despierto interés, debo generar conocimiento. Cuando genero conocimiento, confianza. Y cuando genero confianza, credibilidad. Hay 5 elementos claves. Y con esos 5 elementos claves puedes construir un discurso que le llegue al electorado, que le llegue a la gente. Mira, con el perdón de la loquería de Milei, pero el discurso de Milei pegó. Sí, pero... Claro, y alborotó, porque decía, con todos los años de pobreza que tiene Argentina, con la inflación en el nivel que está, hoy estaba ya al 9.4%, cerró el mes pasado, y que alguien venga a decirme que los políticos son los culpables de eso, la gente le está creyendo. El problema es que en la segunda vuelta está apareciendo igual que los políticos. Creo que ahí se puede estar equivocando. Y entonces, y pensando en eso mismo, caso de Milei, caso de Donald Trump, caso de Bolsonaro, caso de Petro, estamos frente a que o Hispanoamérica, el mundo, Norteamérica, está produciendo vengadores sociales. Alguien me decía hace poco que estamos comenzando a elegir cualquier loco que aparece. Yo no creo que sea tanto así. Creo que sí hay un discurso en contra de. El electorado está comenzando a votar en contra de y está cansado. Lo que pasa es que el clientelismo ha cogido tanta fuerza que lograr que ese discurso despierte no es fácil. El caso de Brasil son 2 candidatos corruptos al final de cuentas, 2 candidatos condenados. Cuando veo cada uno de los aspectos que estamos viendo en diferentes países de América Latina, se da un poco eso. El caso de Petro fue en contra de la derecha que había manejado el país alternamente con el liberalismo conservatismo y que estaba generando pobreza en Colombia. Pero ojo, cuando Uribe llegó,
Era un centro derecha, un poco de derecha, y la gente lo admiraba. ¿Y qué vuelve a pasar? Hace rato lo comentábamos, ¿recuerdas? La gente volvió a la derecha. La gente volvió a la derecha. Ahora, es la primera vez que a Colombia lo gobierna una izquierda, ¿no? Primera Sí. vez en la historia. Pero la gente se queda en la derecha y por alguna razón que aún sigo desconociendo, que tiene que ver para mí con el ego del político, Uribe tiene que buscar reelegirse 1, 2 y tiene que llegar a la tercera. ¿Para qué? Ya habías hecho lo que tenías que hacer. Va y pone a Juan Manuel Santos, aquí estoy dando política nacional en Colombia, que termina haciendo una negociación de paz Sí. cuando el mismo pueblo le había dicho, no queremos negociación, porque en un referéndum se dijo que no. Mira que cuando el político va en contravía de lo que la gente quiere, se equivoca. Entonces, tenemos que entender que tiene que haber empatía electoral. Ángel Becasino, que es un especialista y ha escrito libros, me decía una vez, Javier, tenemos que reivindicar el populismo. No el populismo como la posibilidad de generar subsidios que generan pereza para trabajar y genera más pobreza, sino el populismo entendiendo que hay gente que nace pobre, crece pobre y muere pobre. Y no tiene ninguna alternativa porque ni siquiera educación pueden tener de salir de esa pobreza. Y lo único que está pidiendo es que lo escuchen. Sí. El político tiene que volver a escuchar al electorado porque se ha acostumbrado a hablar más y a escuchar menos. ¿Qué es más importante en los que tú has estado asesorando? ¿Su discurso, su partido político o la circunstancia del electorado del momento? Yo creo que depende mucho del país. Hay países donde el partido político es más importante que el mismo discurso, por la fortaleza que tienen los partidos políticos. La circunstancia del electorado se vuelve, digamos que coyuntural. ¿Todavía tienen fuerza los partidos políticos así de arraigar el voto de la gente? En países con más desarrollo, sí. Lo que pasa es que es increíble cómo todo se maneja por debajo de la mesa y nos vuelve a poner al mismo punto. Mira lo que pasó en España. El PP ganó las elecciones, pero el PSOE se sentó a negociar en el Parlamento Sí. y llegó al poder. Y comenzó a negociar con los partidos más pequeños. Y todo el mundo lo está señalando, pero uno llegó. Sí, creo que es importante reivindicar a los partidos como grupos que pueden organizar pensamiento y doctrina. Yo creo que el caudillismo per se no es bueno, porque el caudillismo per se termina llevándonos a cometer errores como que cometió el presidente Uribe desafortunadamente tratando de hacer reelegir. Y te estoy diciendo una cosa, admiro a Uribe, soy uribista. Sí. Sí, creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia, pero ese afán de poder termina desbalanceando la balanza. Tú sabes que yo he hablado aquí con mucha frecuencia que en el pasado proceso electoral se dio un fenómeno que me llamó mucho la atención. Un candidato sin partido, pero con una propuesta semejante a la de Milei en Argentina, que se llama Ramfi Trujillo, Okay. llegó a tener un 8.8% del electorado sin partido. Y yo decía, coño, pero si ese tipo hubiese tenido un partido detrás o un movimiento, gana las elecciones. Con eso me voy a lo que pasó en Francia con Macron, Sí. que lejos de los partidos tradicionales, con un movimiento gana las elecciones. Lo que pasó en México con López Obrador, que con un movimiento gana las elecciones. O sea, estamos ante el cierre de los partidos políticos y el crecimiento de movimientos. Eso es un riesgo grande. Ahora, ojo, por ejemplo, el fenómeno de López Obrador es un fenómeno de casi 14 años de presentarse, perder Sí. y luego terminar organizándose. Hoy en día López Obrador sí tiene mayorías porque ha aglutinado a todos los partidos políticos en torno a él. Sí, yo creo que más que crisis en el partido político, hay crisis en el político. Porque mira quiénes terminan surgiendo. Los que no parecen políticos. Sí. Mira los ejemplos. El que no parece político puede moverse independiente de los partidos y surgir porque no parece político. Ahora yo me pregunto, si los políticos se están dando cuenta de eso, ¿por qué no se capacitan y se preparan, por lo menos para conectarse con la gente, hacer las cosas mejor? Y que su hoja de vida sea validada y sigan ascendiendo por hoja de vida, por méritos, mando por palanca. Ya con esta nos tenemos que ir, Javier. Interesante. Sí. ¿Qué tan importante es tener un asesor político? Para mí, hoy en día, es determinante. Y no lo digo porque yo sea asesor político. Es que el político tiene que dedicarse a conseguir el voto, a capacitarse para conseguir el voto. El consultor tiene que armar la estrategia del político. Pero ojo, es importante un consultor que no sea láudico. ¿Me siguen? No Un se tumbapolvo, un lambón aquí. Sí, eso es que, no, candidato perfecto, qué discurso tan maravilloso. No, un consultor que le diga la verdad. Aún más,
con Jorge Rábago, que es consultor español y ha manejado la consultoría y la marketing del Partido Popular las últimas elecciones desde el gobierno de Aznar, hablábamos de la importancia de tener un ancla de poder. ¿Qué es para mí un ancla de poder? Alguien que te diga la verdad, alguien que no te mienta ni esté pendiente de tu contrato. El consultor tiene que ser esa ancla de poder. Es más, cuando como consultor le digo la verdad a un cliente y el cliente se incomoda y no quiere escuchar, prefiero correrme la campaña porque si no va a terminar siendo un láudico que va a llevar para allá al político a llegar a hacer lo que quiera. Y para terminar, discúlpame, la responsabilidad que tenemos como consultores de saber que llevamos gente buena y no cualquier persona a gobernar es enorme. Por eso digo que el consultor debe ser más humilde que el político. No sabía que usted tomaba en cuenta eso, de la calidad del asesorado. Yo pensé que todo el que venga, si trae plata, asesorado y no vemos, que gane. No porque eso será ser mercenario, creo yo. Es un charlatán. Sí, de alguna manera. Hombre, me identifico con lo que tú estás pensando. Aún más, cuando yo asesoro a un político, me demoro casi 2 o 3 horas haciéndole preguntas para saber qué piensa, qué siente. La primera pregunta es, ¿por qué debo votar por usted? ¿Cuál es su causa? ¿Por qué no debo votar por el otro? ¿Por qué quiere ser candidato? Y ahí comenzamos a encontrar ese ser humano y tratamos de construir. He encontrado candidatos desde lo que construimos y transforman su discurso y su acción y terminan haciendo unas campañas bien interesantes. Interesante. Así habla Javier Cabrera Padrón, periodista primero, siempre, colombiano. Hace rato no hacía tanto énfasis en el padrón. Y te voy a contar en Colombia. ¿Tú sabes qué es el padrón en Colombia? ¿Qué es el padrón? El padrón en Antioquia es el toro semental. Entonces cada vez que tú dices padrón digo, wow. Un torazo. Señores, gracias un placer. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de Primera Mano RD en YouTube, Voz Media Network. Hasta mañana si Dios quiere. Dominicanos.